vamos a conversar con la doctora Tamara Rosales, ella es infectólogo pediatra, acerca justamente de la meningitis por meningococo. Doctora, gracias por estar con nosotros. Y yo creo que lo primero es saber qué es la meningitis y cuáles son los tipos distintos de meningitis que existen y que se presentan. Es una enfermedad en la cual hay una inflamación de las membranas que rodean al cerebro y esta inflamación genera digamos, alteraciones en el funcionamiento de todo nuestro sistema nervioso. Es un paciente que va a estar irritable, cuando son chiquititos no tienen forma de describir que tienen dolor o que sienten algo extraño, sino simplemente llorar, llorar y llorar, y eso genera muchísima angustia a los padres. Además de eso, es una enfermedad que, dependiendo del tipo de causa, puede tener una evolución muy rápida. Existen varias bacterias que pueden producir la meningitis y, dependiendo del tipo de bacteria, la forma como evoluciona la enfermedad puede ser más severa. Existen virus que también producen la meningitis, sin embargo, digamos, la forma como se manifiesta es diferente. Pueden tener, no todos son inmunoprevenibles, no todos pueden ser prevenibles a través de la vacunación. Incluso hay patologías que se pueden transmitir por vía respiratoria, que son virales, como la varicela, que pueden producir patologías del sistema nervioso y eventualmente manifestarse como una meningitis, pero digamos no es la forma más frecuente ni la más severa. Muchas veces se cree, doctora, que la meningitis está prácticamente erradicada. Esto no es así, ¿no? Bueno, depende de cuál causa estemos hablando. Por ejemplo, existe dentro de las 3 causas bacterianas más frecuentes, una de ellas es una bacteria que se llama Haemophilus influenza tipo B, y esta bacteria tenemos desde los años 90 vacunando de forma masiva a todas las personas que han nacido de los 90 hasta ahora, y esos pacientes ya se encuentran adecuadamente protegidos. Y digamos, una de las formas de los beneficios indirectos de la vacunación, que es casi mágico, es el efecto rebaño, que al estar protegido un porcentaje alto de la población, que son estas nuevas generaciones de los 90 en adelante, protegen de forma indirecta al resto de la comunidad que no ha tenido la oportunidad de vacunarse. Entonces, esta bacteria realmente ha bajado muchísimo su frecuencia en nuestra región, en los países latinoamericanos, y eso es una súper buena noticia. Luego, más o menos entre 2007 y 2008, los países comenzaron a prevenir la otra bacteria, que es la bacteria que se llama neumococo, que aunque la palabra no suena a meningitis, sí es una de las complicaciones que puede desarrollar esta bacteria, que es una enfermedad invasiva a nivel del cerebro, de las meninges, y esta bacteria también la hemos ido previniendo a través de la vacunación masiva en nuestros países desde esa época, 2007, 2008, y nos queda esta tarea pendiente en muchos de nuestros países, que es la tercera bacteria, que es la Neisseria meningitidis o meningococo. Y por ser una bacteria que en ocasiones, o dependiendo del país donde nos ubiquemos, la frecuencia es muy variable, su severidad es mucho mayor porque actúa de una forma mucho más rápida. Son pacientes que en pocas horas pueden estar en muy malas condiciones e incluso requerir ingreso a terapia intensiva para soporte vital, para evitar la mortalidad en estos pacientes. Entonces, realmente es el tipo de bacterias que uno dice es preferible prevenirlas a través de la vacunación que tratarlas, porque las secuelas y la severidad de la enfermedad y lo rápido que evolucionan son muy difíciles de actuar para el personal de salud que está en primera línea. ¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes de esta meningitis por meningococo, doctora? Muy bien, lo más frecuente son pacientes que están con fiebre, con dolores musculares, pueden hacer lesiones en piel que son muy variables. En las primeras horas puede ser una lesión tipo erupción, digamos no muy evidente. De hecho, es una de las recomendaciones que tenemos que hacer los pediatras, que es uno de los grupos más afectados en nuestros países, es desnudar totalmente al paciente, exponer la piel cuando son lactantes, sobre todo verlo sin ropa para poder identificar signos tempranos de este tipo de patología bacteriana. Y hay otros elementos como por ejemplo la fontanela, que es esta porción de cartílago que tenemos en el cráneo cuando estamos bebés, puede estar un poco abombada, o sea, inflamadita, dar la sensación de que está como tenso, eso allá adentro, que habla acerca de que puede haber una meningitis. Son pacientes que pueden tener rechazo al alimento, vómitos, e incluso cuando son adultos puede ser simplemente una cefalea muy intensa, dolor de cabeza muy intenso, con fiebre, con náuseas, con en ocasiones alteraciones del sistema neurológico. Por ejemplo, el paciente está muy somnoliento o no reacciona bien a los estímulos externos, tiene un lenguaje incoherente, ese tipo de síntomas que son muy inespecíficos, que es muy difícil saber de entrada que se trata de una meningitis. ¿Cuál es el grupo etario más susceptible a tener meningitis por meningococo?
Dependiendo del país, digamos, donde pongamos el chinche dentro del mapa mundi, va a variar. Pero en Latinoamérica en general, el grupo más frecuentemente afectado es el grupo de menores de 1 año. Entonces, es justo el grupo que recibe mayor cantidad de inmunizaciones para otras enfermedades, y a veces vamos dejando de lado la prevención del meningococo por tratarse de una enfermedad que comparativamente con otras patologías, como patologías respiratorias, gastrointestinales, puede que no sea tan frecuente, pero por su severidad no deberíamos dejar de ponerle mucho foco a esta patología. Hay países como Europa o como Estados Unidos donde la mayor frecuencia es en adolescentes. Sin embargo, no es la realidad chilena. La realidad chilena es en el menor de 1 año. ¿Y por qué es tan grave esta meningitis, doctora? Porque es una bacteria que perfectamente puede vivir con nosotros en las fosas nasales si no estamos adecuadamente vacunados, y de las fosas nasales al torrente sanguíneo hay solamente un paso. Entonces, una vez que llega a la sangre del paciente, esta bacteria tiene la capacidad de evadir, digamos, todas nuestras líneas de defensa, todos los soldaditos que se encargan de que las bacterias no nos hagan daño. Esta bacteria tiene sistemas para evadirlos y de esa forma comienza a generar daño en varios órganos. Puede producir alteraciones de la coagulación, que son estas lesiones que son muy típicas del meningococo, pero también suelen ser un poco tardías, en las cuales hay púrpuras o lesiones muy violáceas a nivel de la piel, que son signos hemorrágicos de la patología, signos en los cuales no hay una adecuada circulación de los tejidos, y el paciente puede presentar pérdida de sus extremidades por ese tipo de complicaciones. ¿Qué pasa con la vacuna? ¿Existe una vacuna única entonces para la meningitis por meningococo o son vacunas distintas para cada tipo de meningitis? Sí, ojalá tuviésemos una sola. Realmente es bien complicado entender, digamos, toda la variedad de vacunas que existe, y actualmente en el Programa Nacional de Inmunizaciones existe una vacuna que protege contra 4 de los 5 serogrupos más frecuentes de la enfermedad y se administra a los 12 meses de edad. Es un excelente recurso que tenemos desde el punto de vista del Programa Nacional de Inmunizaciones chileno. Sin embargo, también tenemos otras opciones de vacunación, por ejemplo, vacunaciones en situaciones especiales, que son pacientes que sufren de algún problema en las defensas, que están con algún tratamiento que les baja sus defensas y que los puede hacer más vulnerables a esta bacteria, y a través del Programa Nacional de Inmunizaciones con las vacunaciones especiales podemos recibir un esquema extra más allá de esa única dosis a los 12 meses. Y ese esquema extra se puede recibir desde los 2 meses de edad. Existe también otras vacunas, mejor dicho, que cubren contra ese quinto serogrupo que queda pendiente, que es el serogrupo B, y esa quinta vacuna no existe, no está disponible aún en el programa de inmunizaciones. Sin embargo, allí dependería pues de la decisión de cada médico en cada paciente, la indicación y el esquema que se le administraría a cada paciente. ¿Y a qué edad podría ser vacunada o debiera ser vacunado un niño que justamente accede a esa otra vacuna que no está en el plan de vacunación nacional, doctora? Dado que lo más frecuente es en el menor de 1 año, lo ideal sería que el paciente reciba la dosis tempranamente en su vida, de forma complementaria, no solamente el B, sino el A, C, W y el Y. Y la aprobación de estas vacunas es a partir de los 2 meses de vida. Sin embargo, como sabemos, en ocasiones podría coincidir con algunas otras dosis de vacunas, y algunos pediatras prefieren esperar hasta el mes siguiente, hasta los 3 meses. Es algo que puede variar mucho dependiendo del médico tratante. ¿Qué otra forma hay para prevenir este tipo de meningitis, doctora? La higiene de manos, el distanciamiento y el uso de mascarilla han demostrado que pueden reducir no solamente el contagio con la COVID-19, sino con muchas otras infecciones, entre ellas el meningococo. Normalmente en Chile se reportaban entre 30, 40, máximo 60 casos a nivel nacional de enfermedad meningocócica invasiva, y en el caso del año 2020, que fue cuando estuvimos todos en confinamiento una gran parte del año, los casos se redujeron a 6 en todo el año. Doctora Rosales, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros. Muchas gracias por la invitación y bueno, los veré en una próxima oportunidad.